terrible tragedia viene poniendo en tensión a diversos países del mundo. Y es que desde que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, la preocupación por salvaguardar la vida de las personas viene siendo una cruel batalla todos los días. Para entender un poco más sobre esta situación y las razones por las que se desata este escenario entre ambos países, contactamos al doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos. En 1989 ocurrió la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética eran 15 repúblicas, se volvieron una bajo el liderazgo de Rusia, que era la más grande, y ahí estaba, pues, por ejemplo, Lituania, Estonia, estaba Georgia, estaba Azerbaiyán, Kazajstán, estaba Ucrania, Moldovia estaba, ¿no? Entonces, estos países obviamente eran parte de la Unión Soviética y esto terminó. Entonces, Rusia pues sufrió mucho, o Rusia se quedó solo, atravesó muchas penurias. Recordemos que la economía rusa en los años 90 era un desastre, hiperinflación, recesión, pero Putin pues viene al poder en el 2000 y Putin dice, esto no puede ser, Rusia ha quedado muy mal, Rusia debe recuperar su sitial en el mundo, porque no olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia con Estados Unidos eran las potencias más importantes del mundo. Pero en el 90 se desintegró la Unión Soviética en 91 y Rusia quedó en una posición pésima. Entonces Rusia, bajo Putin, quiso recuperar su sitial, empezó a crecer, empezó a armar su ejército, ¿no? Entonces, y Putin dijo, ya en el año 2000, ¿no? Él dijo, Rusia no va a permitir que la Organización de Tratado del Atlántico Norte, este grupo de países de defensa militar, entre ellos que se formó para combatir justamente la Unión Soviética, Putin dijo, no queremos que esta OTAN se expande, incluya como miembros a ex miembros de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y lamentablemente eso ha pasado. Lituania, Estonia, que eran miembros de la Unión Soviética, ahora son miembros de la OTAN. Y Rusia dice, no, eso no puede ser, ¿no? Nuestro enemigo está al frente de nosotros, pero recordemos que Lituania, por ejemplo, o Latvia comparten frontera con Estonia, comparte frontera con Rusia. Entonces, Putin dijo, no vamos a permitir que otro país más también caiga o sea miembro de la OTAN. Y Ucrania era otro país. Lamentablemente, Ucrania pues manifestó su deseo de pertenecer a la OTAN y Rusia dijo, esto no voy a aceptarlo, y obviamente vemos los resultados, ¿no? Ahora, obviamente, esto es lo que dice Rusia. El otro problema es por qué Rusia dice, tiene el derecho de decir este país sí, este país no. Se supone que todos los países somos independientes. Nadie puede decirle al Perú, oye, no te hagas amigo de este país, ¿no? Entonces, eso para muchos es algo pues también que no se debe permitir, pero lamentablemente esa es la situación, ¿no? Rusia es un país grande, es un país poderoso, y puede hacer eso de ahí. No debería ser así. Entonces, para Rusia era importante que OTAN no se extienda hacia Ucrania, y la forma de impedirlo es cambiando de gobierno, poniendo un gobierno amigo de Rusia para que obviamente esto no sea así. Aparte de eso, por supuesto, hay otras consideraciones, ¿no? Ucrania es un país muy grande, tiene muchos recursos naturales y todo lo demás, ¿no? Pero la principal razón era eso. Putin ya lo había dicho, no vamos a permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN. Para algunos no le hicieron caso y por eso Putin invadió Ucrania. Para otros es una cosa abusiva, ¿no? O sea, nadie, ningún país, Ucrania era un país independiente. Ucrania como país independiente podía ser amigo de cualquiera. Rusia no le puede decir, oye, haz esto o lo otro. Se supone que un país independiente decide de quién ser amigo, con quién grupo integrarse, pero las cosas quedaron así, ¿no? Ante toda esta situación, Rusia presenta una justificación para la invasión a Ucrania, y esta tiene un sentido en la historia del mundo que nos explica el doctor Aquino. Ucrania era miembro de la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no? Como Estonia, Lituania, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Moldavia, muchos países. Entonces, en todas estas ex repúblicas soviéticas como Ucrania había población rusa. Ahora, ¿por qué había población rusa en Ucrania? Eso es una historia muy interesante. Lo que pasa es que antes de 1919, antes de que se forme la Unión Soviética, había el Imperio Ruso. Y cuando había el Imperio Ruso abarcaba parte de Polonia, Estonia, Lituania, abarcaba Ucrania. O sea, Ucrania era parte del Imperio Ruso. Estamos hablando de antes de 1919. Lamentablemente, entonces, como parte del Imperio Ruso, había población ucraniana. No solo eso, cuando se forma la Unión Soviética en 1919,
Stalin principalmente desplazó rusos hacia Ucrania, Moldovia, Estonia, Letonia. Por eso hay población rusa en Ucrania, como hay en Moldovia, como hay en Estonia, Lituania, Georgia, Kazajstán. Entonces se calcula que el 25% de la población de Ucrania es rusa. ¿Ok? Entonces, esa es la justificación de Putin, ¿no? Putin dice, Rusia dice, hay ciudadanos rusos en Ucrania, y según Putin, la justificación, o sea, ¿cuál fue la justificación de Putin para invadir Ucrania? No solo porque Ucrania quería ser miembro de la OTAN, sino Putin decía, ¿no? El 25% de los ucranianos, los que viven en Ucrania oriental, que está en la frontera con Rusia, son rusos. Y según Putin, ellos están siendo maltratados por los ucranianos. No solo eso, en 2014-2015, efectivamente, el nuevo gobierno de Ucrania eliminó el ruso como idioma oficial. El ruso era uno de los idiomas que se hablaba en Ucrania, pero eliminó ese idioma privilegiando el idioma ucraniano. Entonces Putin dice, miren, ¿qué están haciendo? Están maltratando a la etnia rusa, están maltratando a mis ciudadanos. Yo tengo el derecho, la obligación de defender, por eso ha invadido. Pero si se sigue esa lógica, como te digo, en Estonia hay rusos, en Georgia hay rusos, en Lituania, entonces Rusia puede invadir al resto de países donde hay población rusa. Yo creo que eso no es una justificación, definitivamente, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa es una justificación. Pero, como decía, ¿por qué hay rusos ahí? Porque antes, pues hace 100 años, Ucrania era parte del Imperio Ruso, había población rusa, y después de 1919, cuando se crea la Unión Soviética, Stalin movió población rusa a esos países para afianzar el control de Rusia sobre esos territorios. Como todo hecho que ocurre en el mundo, este conflicto político traerá consigo graves consecuencias en distintos países, y en especial los países en desarrollo como Perú. Una consecuencia es que lamentablemente la paz que había en Europa, no olvidemos que Europa ha sido escenario de las dos guerras mundiales terribles que causaron mucho sufrimiento y muchos muertos. Se supone que después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas, donde se supone que los problemas territoriales serían resolvidos pacíficamente. Esto se ha roto. Se ha roto, o sea, un país grande invade a otro es desde todo el punto de vista imperdonable, ¿no? Porque si no, mañana, ¿qué puede pasar? Mañana otro país grande invade otro país chico, ¿no? Entonces, yo creo que eso es terrible y espero que no tenga consecuencias más graves, porque algunos analistas dicen de que Rusia no se va a conformar con solo ocupar Ucrania, también ocuparía, por ejemplo, Moldovia, otro país que ha sido miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas u otro. Entonces, esperemos que esto no sea así, esperemos que esto se quede ahí, pero lamentablemente queda la incertidumbre, ¿no? De si no solo Rusia, sino otros países más grandes puedan invadir a sus vecinos. Esa es una consecuencia. Ahora, la consecuencia quizás más impactante y la que sí afecta a todo el mundo o al Perú que está a miles de kilómetros de allá, es las consecuencias económicas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo. Entre los dos exportan el 25% del comercio mundial de trigo. Y se le han impuesto sanciones económicas a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, el precio del trigo no se le va a comprar trigo a Rusia o van a restringir las ventas de trigo a Rusia, el precio del trigo va a subir. Bueno, de hecho ya subió. Y esto sí es preocupante porque el Perú importa trigo, el Perú no se autoabastece de trigo, el trigo es fundamental, todos los días lo comemos en la mañana cuando compramos el pan, ¿no? No solo eso, el maíz también, ellos también producen maíz, especialmente Rusia, entonces el precio del maíz va a subir y esto está afectando, va a afectar a nosotros, especialmente a la población de los países en desarrollo que no producen en suficiente cantidad y tienen que importar, el Perú es uno de ellos, ¿no? No solo eso, Rusia es uno de los mayores productores exportadores mundiales de petróleo y otra vez la oferta de petróleo de Rusia se va a restringir porque le imponen sanciones económicas y el precio del petróleo va a subir, de hecho ya subió. El precio del petróleo, no olvidemos que hace 2 años, en febrero del 2020, un barril de petróleo estaba a $30, ahora está ya más de $100 y eso afecta a todo el mundo. Países como el Perú, que importamos petróleo. Y si sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, aumenta absolutamente todo, porque no solo la gasolina se utiliza cuando uno se moviliza en su carro, es el transporte de bienes, de personas. Entonces, esto sí es
grave. Y esto va a ocasionar que los precios de las cosas suben, la inflación suba, y esto perjudica especialmente a las personas más pobres. Hay otros temas más generales, por ejemplo, obviamente Rusia, Ucrania son parte importante de la economía mundial, se le imponen sanciones económicas a Rusia, la economía mundial podría verse afectado, y si la economía mundial se ve afectado, todo el mundo se perjudica, especialmente el Perú. No olvidemos que el Perú cada vez más de su producción exporta al mundo, y si la economía mundial se desacelere, la economía peruana se afecta. Entonces, esta es otra consecuencia. También nos preguntamos si frente a esta situación podemos actuar de alguna manera. Sin embargo, como lo menciona el doctor Aquino, esto queda en manos de las grandes organizaciones para lograr el diálogo entre ambos países y así evitar que vidas humanas se vean afectadas. Como habíamos dicho, después de la Segunda Guerra Mundial se creó las Naciones Unidas, ¿verdad? Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1919, también se quiso crear una institución internacional que se encargue de dirimir, pues, los problemas, y que cuando dos países tengan problemas, en vez de hacer guerra, se reúnan y resuelvan sus problemas pacíficamente. Se creó la Sociedad de Naciones, que lamentablemente no funcionó. Bueno, vino la Segunda Guerra Mundial y ahí sí se creó las Naciones Unidas. Dijo, a partir de ahora ya no más guerras, no más guerras. Todos los problemas territoriales se solucionarían a través de las Naciones Unidas. Lamentablemente hemos visto que no ha servido. Incluso hemos visto cómo el secretario general de las Naciones Unidas ha dicho, es una pena que le pidió a Rusia que no invada, porque todos los problemas deberían ser resueltos por las Naciones Unidas. Lamentablemente no funciona. Y no es solo la primera vez. Recordemos que Rusia invadió Ucrania, pero Estados Unidos invadió, por ejemplo, Irak y Afganistán sin ningún permiso de las Naciones Unidas. Entonces, lamentablemente, pues estamos en una situación en que los países grandes como Estados Unidos, Rusia, los países más poderosos, invaden a otros países. La solución debería ser a través de las negociaciones. Lamentablemente eso no es así. Esperemos que Rusia ya invadió, lamentablemente Ucrania perdió, va a ser ocupado por Rusia. Esperemos que eso se quede ahí y que la razón vuelva al escenario internacional, porque si no sería la ley de la selva. Si no sería... Lamentablemente el Perú es un país pequeño, no podemos hacer mucho, ¿no? Sabemos que en las Naciones Unidas están todos los países se supone que tienen un voz y un voto iguales, pero obviamente sabemos que hay un Consejo de Seguridad donde están los 5 países más grandes: China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, y ellos pues deciden las cosas. Entonces, lamentablemente no podemos hacer mucho, invocar a que prevalezca la razón internacional, porque repito, la guerra no solo representa muertes y sufrimiento para los ucranianos, sino el impacto es en todo el mundo y crea un pésimo precedente. Ojalá mañana otro país grande no invada a un país pequeño, porque esto definitivamente sería la ley de la selva, ¿no?